Tardes. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí iniciando. Ya finalizando el mes de agosto. Recording in progress. Bien. Para la presentación de la tarea de hilos, no sé si quieren hacerlo en orden ascendente o descendente. Descendente del último al primero. ¿De acuerdo? Entonces, no recuerdo, permítanme, no recuerdo si son 6 o le tocaría al grupo número 7. Vamos a verificar si hay. Ahorita valido. Le tocaría al grupo número 8. Vamos a realizarlo en orden descendente. Entonces iniciaríamos con el grupo número 8 con la presentación de la aplicación de los hilos. Buenas tardes para los que se acaban de unir. No hay nadie del grupo número 8. Si no, vamos a continuar con el grupo número 1. Vamos a ir uno el primero el 8, después el 1, después el 7 y después el 2. Del grupo número 1, Un momento, ingeniera. ¿de acuerdo? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Voy a estar Douglas. presentando en la pantalla. ¿De qué grupo? El grupo número 1. De acuerdo. Gracias.
No sé si pueden visualizar mi pantalla. Y sí, ya se ve. Ok, listo. Primeramente, muy buenas tardes a cada uno de los que están presentes, la ingeniera y compañeros. En esta ocasión venimos a exponer un poco sobre el proyecto que hemos estado realizando, sobre los hilos, ¿verdad? Que ese es el tema que estamos viendo actualmente. Nosotros hemos hecho una aplicación aquí, guiándonos de varias partes de Internet, ¿verdad? Hemos realizado un código que es prácticamente, tiene la función de multihilos, que a continuación se los estaré presentando. Me comentan si lo pueden visualizar. Es Se ve prácticamente, ajá, no sé si pueden ver la pantalla, es la prácticamente, pantalla, sí. ahorita estoy ejecutando el programa, no sé si lo pueden visualizar. No, Ah, no se está visualizando, Douglas. Ok, ujú. sería esta. Ok, no sé si ahora sí se puede visualizar. Sí, sí, ahora sí. Igual me van comentando si ya pueden visualizar la pantalla. Sí. Sí vemos el efecto. Ujú. Slide. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Ok, ¿pueden visualizar mi pantalla? Sí, sí. Sí se puede ver esta parte del juego que está corriendo. Ah, juego de tiros. Ajá. Así es. Ok. Bueno, este sería el proyecto en lo que hemos estado investigando varias partes de código, ¿verdad? En Internet para poder terminar con este proyecto. Este proyecto trata de multihilos. A continuación se les estará presentando lo que viene siendo un juego que utiliza varios hilos para su ejecución y funcionamiento. Se trata de un juego de disparos en el cual el jugador presiona una tecla de disparo y un tiro. Ese tiro se mueve en el eje Y, que sería en este caso la W para subir, la S para bajar. Y cada uno de estos disparos va a ser un hilo que se va a estar ejecutando en el programa. Prácticamente cada uno de los hilos serían uno de los tiros que se estaría teniendo el avión, que en este caso sería la bala. Entonces, cuando la bala da en su objetivo, se termina el hilo y así sucesivamente hasta que uno termina prácticamente de disparar. Cada vez que se genera un disparo del jugador o el enemigo, se genera un hilo, y dicho hilo solo aumenta o disminuye los valores de X para darle la sensación que el tiro se está moviendo. Como pueden ver, cada una de las diferentes clases cuentan con hilos. Sería en este caso la clase, acá que tenemos la clase de disparar, disparo enemigo, kill, y la clase principal que es la que ejecuta la aplicación. Ok. La parte de disparar, como lo indica la clase, eh, su función hace que el personaje o nave de un disparo al momento de presionar la tecla que es la K. Entonces vamos acá y ahí estoy prácticamente ejecutando un hilo por cada una de las balas que se está enviando. Prácticamente cada una de las balas es un disparo. Entonces los disparos enemigos serían los círculos rojos. Como se puede ver en los múltiples disparos del enemigo en la pantalla, se salen aleatoriamente en todo momento. Cada uno de esos disparos igualmente es un hilo que se está ejecutando. Se finaliza hasta que llegan al otro lado de la pantalla.
Sería únicamente con eso el proyecto. De acuerdo, es que inicialmente no miraba las balas. Así es. ¿Podemos ver el código? Ok, está bien, permítame. Listo. Esta sería la clase de disparo. Ujú. Tenemos la Eh, clase de disparo enemigo, que serían los círculos rojos que se estaban visualizando en la pantalla. Ese ujú. sería el que controla las kills, que es cuando una bala prácticamente choca con la otra bala enemiga. Y tenemos la clase main, que es donde estuvimos construyendo esta parte de la imagen del avión y la interfaz como se va a estar visualizando. Esa es la clase del tiro y el tiro enemigo. Sería únicamente con eso, ingeniero. Solo déjame validar el tiro enemigo. Ujú. Ujú. Ahora solo regresate al main. Disculpe, no le logré Al escuchar muy main, bien. al main. Ok, está M, bien. A. Ahí sí. Podemos ver el código que tenemos aquí, en la parte del source. Aquí está el diseño. Así Andate a la es. parte del código, allá donde dice source. Ahí. Aquí. Baja. Ujú, ujú, ujú. Ya, de acuerdo. Sí, ahí estamos. Gracias. Entonces voy a dejar de presentar. Le tocaría al grupo número 7. Déjeme validar quién es, si no se recuerdan. Grupo número 7 está, ahorita les digo, Rudy, Misael, Milton,
Whitman, Luis Giovanni y Daniel Esteban. No te escucho, Rudy. Buenas tardes, ingeniera, ¿sí me escucha? Sí te escucho, Rudy. Ahora sí. Ok, sí, ahorita vamos a presentar lo que trabajamos. De acuerdo. Gracias. No sé si logra ver mi pantalla. Sí, sí, ya logramos ver. Ok, entonces nosotros hicimos lo que sería eh, este proyecto que es sobre los hilos, ¿no? Que hicimos un botón que es para iniciar lo que sería, digamos, por así decirlo, un programa y que se subdivide en tres hilos. Si entramos al código que está acá, podemos ver acá que creamos lo que sería el hilo para poder crear los diferentes hilos. Y tenemos creado, en este caso, solo colocamos tres hilos, por eso colocamos estos tres. Y hicimos que en el primer hilo procese lo que sería un proceso y así sucesivamente. Y aquí podemos ver lo que sería de los procesos. Esto solo lo hemos hecho para que se avance lo que sea el progress bar y le pusimos un tiempo a cada uno de los progress bar para, por decirlo así, que cada hilo tarda o varía cierto tiempo. Entonces así lo hicimos con los demás. Por ejemplo, acá colocamos un tiempo de 40 y en el proceso 3 le colocamos un tiempo de 100. Y entonces eso va creado juntamente con los tres hilos que hemos definido acá. Entonces al momento de correr el programa, al darle un clic a esto, pues vamos a crear lo que serían los tres hilos que es como, digámoslo, por así decirlo, una tarea o un programa que se divide en tres partes. Y ahí podemos ver que esa tarea se divide en tres hilos, así como lo hemos visto acá en el código. Una vez que se completan los tres, podríamos decirlo acá que se terminó la tarea. Básicamente eso es lo que hemos hecho, ingeniero. No sé si tiene alguna duda. Sí, podrías volver a ejecutar la pantalla. Ajá, Sí, por favor. ok. Sí, cuando le damos un clic acá, pues como que hemos creado lo que serían los tres hilos, pues se reparte el trabajo en los tres. Entonces ahí vamos viendo el proceso que va haciendo los tres hilos hasta completar la tarea completa. Sería básicamente eso. De acuerdo, Rudy. Sí, esa es la funcionalidad. Muchas gracias. Ok, gracias. Sí. El grupo número 2. Buenas tardes, ingeniera, ¿me escucha? Sí, Freddy, te escucho. Somos el grupo 2. Ajá, de Permítame, acuerdo. vamos a compartir la pantallita.
Ok, ¿puede ver Sí, ya la miramos pantalla? Ok. Ajá, sí. Ve, ingeniera, nosotros lo que hicimos es una ejecución de 3 hilos, que se lo voy a mostrar primero y después le explico cómo está la estructura del código, así en resumen. De acuerdo. Tenemos esto, ¿lo puede ver? ¿Me confirma? Sí, sí se ve. Lo que creamos son 3 hilos, o sea, 3 tareas que van a través de un random, de una secuela, un while, van a irse y va a terminar uno de manera aleatoria. Entonces, cuando le damos iniciar simulación, se van a ir los 3 y vamos como tipo carrera. Ujú, Y a ver cuál termina primero. Le ya. damos iniciar y empieza. Solo que darle un poco de tiempo. Sí, ya vi. Hagamos apuestas. Sí, sí podría ser el circuito. Ujú, sí, yo le apuesto al 2. Ah, bueno. Ya se fue el 2. Sí, 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 va encabezando, pero esto no Ajá. termina aún. Ah, ya va, ya avanzó. Ala. Bueno, ahí ganó el 2. No, ahí se va más rápido. Vamos a ver quién gana. En el anterior ganaba el 2. Aquí gana el El 1. primero. Ajá, Ajá, el primero. Ah, ya, ajá, y ganó el 1. de Entonces, acuerdo. aquí tenemos el JFA, que aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos la parte del diseño, que aquí tenemos las imágenes y todo eso. En el código, aquí solo se definen las Las etiquetas y etiquetas. todas las imágenes, ajá. Y en la parte del botón es donde nosotros vamos a crear cada uno de los hilos. Aquí creamos el hilo 1, que hace referencia a tareas, porque la parte de tareas, que es esto, nos tiene aquí la creación del hilo. Entonces, creamos aquí el hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3, y aquí los ejecutamos. Esto es para ejecutar los 3 hilos, para inicializarlos. Y cada hilo va a ser el siguiente recorrido. Inicia con esta clase. En run se va a un while, donde aquí nos muestra la localización de cada hilo y empieza el recorrido. Aquí hace toda la parte del recorrido hasta llegar al final de manera aleatoria. Y aquí, según las validaciones, ¿cuál termina primero? Ahí nos muestra si termina el 1, termina el 2 o termina el 3. Sencillo el programa, ingeniera. De acuerdo, solo déjame ver. Quisiera, ese es el, ya veo. Espera. Ujú. Ujú, ujú. Sí, ahí estamos. Gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Ahora, el grupo número 6. Buenas tardes, Walter. Gracias, Walter. Sí, sí se ve.
Ujú, 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 Muchas gracias, Walter. Ujú. Ahora le tocaría al grupo 3. Ya les digo quién lo integra. Ingeniera, buenas tardes. Le comento que estamos teniendo unos problemas con el NetBeans. ¿Será que nos puede dar un poco más de tiempo? De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Va. Grupo 3, al grupo 8 que se había quedado atrás. Grupo 8. Ahorita les confirmo. ¿Sí? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Manuel. Fíjese que he estado hablando con los compañeros, pero en el grupo como que ya no sé, ya no me responden. Solo un compañero nomás, pero no lo hemos hecho todavía. Solo con Ah, un ya, compañero nomás, los demás no sé, ya no mucho responden en el grupo de WhatsApp, entonces no nos hemos puesto de acuerdo. ya. ¿Quién es el que sí te ha respondido? Eh, ahorita le digo quién es. Ujú. Eric Rubén, no. Sí, Eric Rubén Guerra, sí, sí, ya. Selvin Danilo, eh, no. bueno, Y bien, Ángel pero, Esteban bien. Barrios tampoco. Bien, Selvin sí, pero como le digo, no, le hablo, les he escrito por WhatsApp también, pero no sé, no me responden, solo un compañero me ha respondido por WhatsApp, por eso Ya, no lo hemos hecho. ya. Néstor Jesús Azcabal, tampoco. Pues con él, como le digo, no he hablado bien con ellos dos, solo con Néstor. Ah, ya. Ingeniera, le mandé un Sí. correo. Eh, permítame. ¿Quién me envió correo? Selvin. Perdón, ahí ya no vi. Selvin, tú me enviaste un correo. Sí. Ah, ya. De acuerdo, Selvin. Si en el grupo número 8 están teniendo problemas de comunicación, ahí vamos a verificar. Hugo Barrios, aquí estamos en clase. Hugo, no sé si han tenido algún problema para poder comunicarse. Inge, pero no sé, yo estoy trabajando con los del grupo 4 desde el primer día. Ah, No sé perdón, si. no. Ángel Esteban Barrios. Perdón, Hugo, me equivoqué. Ángel Esteban Barrios. Vamos a verificar si está. No, no lo veo. Sí, Ángel Esteban Barrios no está, no está en clase. Si gusta, nos manda una tarea individual, ingeniera.
Eh, sí, no sé si ustedes quieren que divida en dos el grupo o dividirlo. ¿Cómo sea un grupo individual? Ujú. Puedo dividirlo. ¿Quiénes quieren quedarse en el grupo 8? Está Manuel, Eric, Selvin, Ángel, Esteban Barrios y Néstor. ¿Quiénes se quedarían en el grupo 8? Manuel, ¿te quedarías? Sí, está bien. Va. Manuel, Eric Rubén, vamos a verificar si está Eric. Solo déjeme validar si está Eric. No, al parecer no está Eric tampoco. Va. De acuerdo, voy a rehacer el grupo número 8 y les voy a dar la oportunidad que hagan su trabajo. Después lo vamos a solventar. Les voy a... ¿quién más se quedaría en el grupo 8? Perdón. ¿Con quién has trabajado? Con Néstor. Perdón, me equivoqué, es con Ángel No, Esteban. perdón, es Eric Cárdenas. Creo que Ah, es, ya. ajá, que Sí, con solo él que es hoy que no me he está. comunicado más. Ajá. No, con él me he comunicado más. Ah, ya, de Ajá, acuerdo. Entonces, te voy a dejar a ti y a Eric y, y Ángel, Selvin y Néstor. Vamos a validarlo. ok. De acuerdo. Entonces, el grupo número, déjeme validar, el grupo 3, el grupo 4. Tocaría, sí, el grupo 4. Ahora sí me toca. Ahora sí, perdón, Hugo. Es que solo ubicaba, oye, su apellido. Bueno, entonces nosotros hicimos una aplicación básica de Python. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí están viendo dónde está la consola, ¿verdad? Es que Sí se ve en azul. entonces, nuestro programa es un programa de consola y básicamente en este lugar de files, aquí se van a guardar los registros que creemos. Este bin, después le voy a explicar para qué sirve, pero aquí se guardan los registros antes de borrarse, antes de que el hilo de borrado los tome y los borre. Esto solo es para evitar errores lógicos y a cada hilo, como los procesos se hacen muy rápido, le pusimos un tiempo de espera de 10 segundos para simular que está pasando algo de fondo y por eso cada hilo está trabajando. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un registro con mi nombre. Vamos a poner a todos al azar. Y como es con hilos, pues podemos seguir ingresando registros. Y si ahora esperamos 10 segundos o 15 por el otro, aquí ya se creó el primero y hay un hilo ejecutándose de fondo. Cuando pasen 10 segundos se va a crear el segundo, que aquí se pueden ver. Y ahora el otro hilo, que es el que los elimina, nos pregunta si queremos eliminar el archivo de Hugo o el archivo de Juan. Voy a eliminar el de Hugo. Este pasa a esta como papelera, porque si yo quisiera eliminar ahorita, pues si le doy otra vez me daría error, por eso pasa acá y en un momento se va a eliminar. Aquí ya se eliminó definitivamente. Entonces ahora quiero eliminar el de Juan, pasa a la papelera y después de 10 segundos se va a eliminar. Y si ahora yo intento eliminar, pues me dice que no hay registros. Y aquí ya se eliminaron todos los archivos y pues prácticamente así es como funciona nuestra aplicación. Ahora con el código, pues también es bastante sencillo. Tenemos una función principal donde se tiene el menú con cada una de las opciones.
En el caso de la función de crear, pues lo que hace es pedir el nombre, la edad, el peso, y aquí es donde se crea el hilo. Se crea un nuevo hilo y se envía una función del hilo. En este caso es esta función. Y- Es esta función, la del hilo, que recuperamos los argumentos, esperamos los 10 segundos que les comenté, y aquí pues ya se crea el archivo en la ruta. Y pues pasaría lo mismo con la función de borrar. Nos pregunta qué, acá, en seleccionar una opción, nos pregunta qué número de archivo queremos borrar. Crea un hilo, y ya dentro de la función del hilo, que sería esta, pues lo primero que hacemos es cambiar de directorio a esta papelera temporal. Esperamos 10 segundos y ya borramos el archivo. Eso sería todo, ingeniero. Y gracias, Hugo. El grupo número 2 ya pasó. 1, 2. El grupo 5. Sí, ingeniera, yo voy a exponer. De acuerdo, Ángel. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí. Dice Sí, nosotros hicimos algo parecido, así como lo que había la hecho un grupo, carrera. no sé ni qué grupo era, una carrera. Ujú. Grupo 2. No recuerdo qué grupo era. Ujú. Pero aquí solemos iniciar y ahí se van corriendo. Y ganó el 3. Ujú. Sí, realizas otra carrera. Vamos a realizar eso otra. Vamos a ver si. Creo que el oro va a ganar ahora. Ujú. Ahí está. Ujú. Sí, gracias. Gracias. El código. Sí. Porfa. ¿No? Ujú. Ya estaba feliz. Aquí fue donde definimos los hilos. Y ya me perdí. Acá. Ujú. Ya. El cualificar. Ya. Perdón. Ujú. Eso era lo que quería ver el main. Baja un poquito. Ajá, ahí está el main. Ujú. Sí, gracias. Gracias, ingeniera. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, mientras el grupo 3 presenta, voy a compartirles la pantalla y vamos a, a iniciar con un punto y vamos, ahorita les voy a compartir. Permítanme. Ingeniera, ¿Sí yo pasé mande? ahorita, solo que soy del grupo 5. Creo que puso grupo 6. ¿No? ¿Grupo 5? ¿Sí? Va, gracias. Ángel. Sí, grupo 5. Gracias. Grupo 6 era Walter.
Ujú. Entonces vamos a, me valida que aquí no me comparte, voy a cerrar otra pantalla. Ahí está. Entonces vamos a iniciar viendo lo que corresponde a la parte, segundito, a la parte de lo que es concurrencia. Entonces vamos a iniciar con la concurrencia. Vamos a ver también la exclusión mutua y la sincronización. Aquí ustedes logran ver estos carriles donde hay demasiado tránsito. Entonces, cuando hay concurrencia, es como que si estuvieran todos, aquí es como que si fuera un proceso, o sea, cada vehículo va a representar un proceso y que van a estar avanzando simultáneamente. Entonces, por eso es que está en esta fotografía la, como parte de la concurrencia. Entonces, ¿por qué? Porque representar a un proceso y se están ejecutando al mismo tiempo. O sea, ¿qué quiere decir ejecutándose al mismo tiempo? Van avanzando al mismo tiempo. Entonces, eso es la concurrencia. Ahora vamos a iniciar con definir qué es la concurrencia. Aquí tenemos la concurrencia, la simultaneidad de datos, de hechos, perdón. Aquí es que simultáneamente están avanzando estos vehículos. Entonces, la concurrencia se va a dar cuando tenemos los procesos en paralelo. Lo que ustedes realizaron, hay varias formas de representarlo. Por ejemplo, podemos representar que un hilo esté mostrando la hora, por ejemplo, otro hilo que esté pidiendo que permita ingresar un dato en pantalla. Entonces, mientras se puede ingresar el dato en pantalla, el otro hilo sigue mostrando la hora, por ejemplo. Puede haber otro hilo realizando alguna suma, ¿sí? Por decirles algo. Cada hilo, lo importante de los hilos es no qué tan complicadas son las operaciones, sino que se ve bien esa interacción que va a hacer de forma paralela. Entonces, la concurrencia va a ser la simultaneidad de hechos, o sea, simultáneamente se están ejecutando los hilos. Entonces, esa es una de las características de los hilos. Se ejecutan en paralelo y eso es la concurrencia, cuando los procesos se están ejecutando en paralelo. ¿Qué aspectos se toman en cuenta? Se toman en cuenta la comunicación entre procesos, la compartición y competencia por los recursos. Se tiene también la sincronización de la ejecución de varios procesos, la asignación del tiempo del procesador y básicamente aquí cuando tenemos entornos con un solo procesador, ¿se puede dar la concurrencia? Sí. ¿Cómo? Ya vamos a ver, con multiprocesadores y proceso distribuido. Lo que ustedes realizaron, no sé, sus máquinas, si tienen varios procesadores o tienen un solo procesador, pero en los procesadores perdón, las máquinas que tienen un solo procesador, podemos hacer la concurrencia utilizando hilos. ¿Por qué? Porque los hilos sí se están ejecutando en paralelo. Ahora, cuando tenemos varios multiprocesadores, entonces quiere decir que si tenemos, por ejemplo, 4 procesadores, vamos a poder, ¿sí, Fernando? Ingeniera, alguna molestia en la Ajá, exposición. sí. Ángel dijo que éramos el grupo 5, pero somos el grupo número 3. Ah,
O al menos yo tengo el grupo número 3 en mi plataforma. De acuerdo. Entonces, ustedes eran el grupo 3, entonces faltó el Sí. grupo 5. No sé si Ay, puede corroborar la lista del grupo 3 solo para estar seguro. perdone, ahorita vamos a revisar, permítame. Perdón la molestia, ingeniero. No, no hay problema. Deme un segundito. Sí, creo que somos el 3, ingeniero, disculpe. Ahorita vamos a revisar quién es el grupo 5. El grupo 5, sí, es Franz, Fernando Alexander, Eric Estuardo Miculach, Martín de Dios y Juan Carlos Arturo Chocolán. Juan Carlos, eres tú del grupo 5. Sí, entonces ustedes son el grupo número 3. Aquí ya lo taché. ¿De No, acuerdo? gracias, ingeniera. Entonces falta el grupo número 5. Gracias, ingeniera, y disculpe. Por nada, yo creo que Juan Carlos ya va a empezar a compartir. Bueno, Juan Carlos, ¿puedes compartir? Buenas tardes, ingeniera. Sí, Buenas yo tardes. pensé que teníamos un integrante nuevo porque él no lo conocía, pero yo hice una aplicación de consola que Ujú. muestra cómo funcionan los hilos ya al tener el resultado del log. Entonces, para este caso, la aplicación de consola nos va a mostrar los logs acá. Entonces, para entender un poco la lógica de esto, lo que hice fue usar la librería de trading del system del framework.net y dentro de un for, teniendo estas dos variables y una variable dentro de mi clase program fuera del main para que sea global, la pongo en valor de true y dentro del for se van activando los hilos, que sería este método mensaje m, que está acá abajo, que recibe un parámetro tipo object, donde inicia un contador y dentro del while está logueando el mensaje a consola. Y la condición del while es que mientras ejecutar sea true, va a estar imprimiendo los mensajes acá. Es por eso que vemos que dice hilo 1, de repente dice hilo 7, hilo 0, porque los hilos que ya se iniciaron siguen en ejecución, porque la variable ejecutar sigue en true. Entonces, en el main, un poco más abajo, tengo este otro while, que dentro de este while hay un if con un contador a 10, para que cuando llegue a 10, cambie la variable de ejecutar a false. Y es por eso que vemos que los hilos se están imprimiendo así intercalados, porque se están ejecutando al mismo tiempo, y para evitar esto, pues creo que ya entraría esto que usted iba a mencionar sobre la sincronización. Eso fue lo que hicimos para nuestro trabajo. Solo déjame ver. Ya. En un for pusiste todos los hilos. De acuerdo. Sí, en este for. Va. Ya. Sí. Ya vi que hasta 8 hilos se están ejecutando. Entonces, aquí, si tú te das cuenta, se van a estar creando los hilos. Vamos a ver. Entonces, ahí. Acá este mensaje les dice: saludos desde el hilo 7, o el número que vendría directamente de acá. Y el segundo número que vemos sería el contador que tenemos dentro del método, que es el contador n. Es por eso que este número varía bastante, porque el hilo 0 se sigue ejecutando mientras ya el 7 está en ejecución, pero el contador sigue avanzando
hasta que ejecutar sea false. Ujú. Sí, lo que sucede es de que sí, de hecho, allí ese era el comportamiento que quería ver, porque no importa cuántos hilos sean, allí se tiene que estar ejecutando al mismo tiempo. Entonces, con los hilos no debería de haber problema, porque los hilos, su comportamiento es para que se ejecuten al mismo tiempo. Entonces, ahí pudiste haber creado en el main los hilos y asignarles alguna tarea específica a cada uno de los hilos. Sí, pues en este caso hice Ujú. la función recursiva para que solo loguearan el mensaje. Ya, de acuerdo. Muchas gracias, Pues, ingeniero. Carlos. Ahorita les voy a compartir. Entonces estábamos con comentándoles acá sobre cómo es que se van a, la concurrencia se puede dar aún cuando tenemos un solo procesador, porque a través de los hilos se ejecutan en forma simultánea. Cuando tenemos un solo procesador, vamos a poder ejecutar hilos, pero a nivel de programación, así como ustedes lo realizaron. Y también cuando tenemos multiprocesadores y cuando también tenemos proceso distribuido. Entonces, la, prácticamente la concurrencia pues va a estar formada por un conjunto de procesos secuenciales y que son autónomos que se ejecutan en paralelo o aparentemente en paralelo. Puede ser dos cosas, aparentemente en paralelo porque aquí cuando se tiene la multiprogramación quiere decir que cuando se tiene la multiprogramación aquí no es que los procesos se vayan a ejecutar al mismo tiempo, sino que el sistema operativo les da un quantum de tiempo. Ahora, también van a ver cuando los procesos se multiplexan, se ejecutan sobre un sistema que tiene un multiprocesador. O sea, aquí sí va a haber multiproceso. Entonces, cuando hay varios procesadores, entonces también podemos llamarle distribuido. En general, la concurrencia indica paralelismo. Cuando hablamos de un aparente paralelismo, quiere decir que estamos hablando de la multiprogramación. Aquí tenemos, en la multiprogramación tenemos un solo procesador, varios procesos que se pueden estar ejecutando y pueden ser que se estén ejecutando a través de hilos o si se están ejecutando con un quantum de tiempo. Y cuando tienen un quantum de tiempo, entonces ahí sí es aparente esa simultaneidad. No es al mismo tiempo cuando es con quantum de tiempo. En este caso tenemos 4 procesadores y tenemos los procesos que se pueden estar ejecutando y pueden estar compartiendo lo que es el procesador. Aquí tenemos el procesamiento distribuido. Un proceso se puede estar ejecutando en un procesador, otro proceso en otro, otro puede estarse ejecutando en el mismo que ya está y puede haber una distribución. Aquí vamos a ver lo que les estaba comentando sobre la concurrencia en cuanto a un sistema multiprogramado. ¿Por qué dice que se da la apariencia de simultaneidad? Ahí un grupo nos preparó que cuando no tiene hilos, aquí tenemos 3 procesos. Cuando no tiene hilos, el proceso 1, ¿sí? Va a iniciar su ejecución, finaliza y hasta que finaliza puede iniciar estos otros 2 procesos. En este caso inicia el proceso 2. Aquí está su línea de tiempo
inicia acá y finaliza. Y hasta que finaliza, vuelve en este caso el proceso 1 a iniciar y hasta que finaliza, inicia el proceso 3. Hasta que finaliza el proceso 3, igual el proceso 2 finaliza. Aquí en este caso, pues ya finalizó, entonces ya le tocaría al proceso 1 finalizar su ejecución. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no es al mismo tiempo porque se ve claramente cuando termina este, inicia este. Cuando termina este, inicia este. Cuando termina este, ya inicia este otro tercero y así se van intercalando. Entonces quiere decir que esta es la multiprogramación. Aquí es donde se usan los quantums de tiempo. Hay interrupciones controladas. En esta otra gráfica, aquí sí, cuando tenemos varios procesadores, aquí es solo con un procesador, aquí tenemos varios procesadores y los procesos se superponen. ¿Por qué? Porque tenemos al proceso 1, se está ejecutando, ya ha pasado un tiempo cuando inicia el proceso 2. Entonces quiere decir como que si se superponen es 1 y proceso 2 porque se está ejecutando al mismo tiempo. Luego inicia el proceso 1 y el proceso 3 ya inicia y se está ejecutando. Mientras se está ejecutando el proceso 3, está ejecutándose el proceso 1. Aquí ya inicia después el proceso 2 y aquí ya inicia el proceso 1. Entonces quiere decir, cuando tenemos varios procesadores, sí se ejecutan en forma simultánea, en forma paralela. Aquí dan la apariencia, pero no se ejecutan de forma simultánea, porque aquí es con quantum y aquí sí se están ejecutando al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta? Con la concurrencia, multiprogramado solo da la apariencia. Concurrencia, cuando tenemos varios procesadores, ahí sí da el paralelismo. ¿Preguntas? De ¿Sí momento no está entiendo. claro? De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, ¿qué dificultades vamos a encontrar en la concurrencia? Las dificultades que vamos a encontrar está, por ejemplo, que nosotros no podemos superponer la velocidad de los procesos. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos predecir cuánto se va a tardar cada proceso. Si se dieron cuenta ahí en las carreras que ustedes realizaron, la primera vez pudo haber sido el proceso 2, la segunda vez pudo haber sido el proceso 3, la tercera vez pudo haber sido otra vez el proceso 2. Entonces, no se puede predecir la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en un problema, solo que esto es con respecto a la base de datos, que también en la base de datos se puede dar ese problema. ¿Qué sucedió? Yo sé que a ustedes están iniciando a ver lo de la base de datos y no sé si han hecho consultas, que serían los select. ¿Ninguno? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, si han hecho consultas, entonces cuando hay instrucciones para poder obtener el máximo de un determinado código y se le puede insertar el máximo más 1. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo colocar en mi aplicación donde, por ejemplo, si estamos creando clientes, entonces le vamos a poner que obtenga el último y que le sume 1 y ese va a ser el nuevo código de cliente por asignarse. ¿Qué sucede con ese Select Max? Nosotros podemos usarlo. ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar en algunas ocasiones, pero como no podemos suponer la velocidad de los usuarios, ¿sí? Al momento de grabar, entonces puede ser que a varios usuarios les dé el mismo número.
Entonces, cuando damos el select max más 1, puede ser que les dé el mismo 300, por ejemplo. Y si hay alguna llave primaria, que va a ser una que identifica a cada registro y que debe ser único, va a dar problemas de integridad. Va a decir que no lo puede insertar porque ya existe uno. Eso fue lo que sucedió en esta aplicación, que como les dije, no tuvieron la visión de que su aplicación iba a estar siendo utilizada por miles de usuarios, y cuando tenemos miles de usuarios no podemos determinar la velocidad de los procesos. Entonces, cuando sucede esto, aquí ya no nos sirve el Select Max. Hay dos posibles soluciones. Por ejemplo, puede ser que utilicen una secuencia, o sea, que incrementando automáticamente las secuencias. O bien, ¿qué sucede si hubo algún problema de error en una secuencia? Si asignamos una secuencia, pues vamos a tener que en algún momento se pueda perder esos saltos, que haya habido algún problema y que ya se ha incrementado y que podamos tener un error en la base de datos. Entonces, aquí, ¿cómo se solventa? Se solventa que el número o ese código lo podemos dejar guardado en algún lugar, y que ese lugar, que va a ser prácticamente compartido por muchos, entonces quede reservado al momento de que se pueda obtener el máximo más uno. Entonces hay una instrucción que es un for update, o sea, es un bloqueo exclusivo, mientras que un usuario está haciendo ese bloqueo exclusivo, ningún otro usuario puede entrar en esa área, en esa tabla. Entonces, se puede tener ese correlativo en una tabla vamos a poder ponerle un bloqueo exclusivo. Entonces, ¿por qué? Para poder garantizar que nadie más va a darle el código o el número que ya le ha dado a otro. Entonces, así es como se solventa el problema. Ahora aquí, enfocándonos, si se dan cuenta también, estos problemas que tenemos de concurrencia, no solo aquí se dan a nivel también de base de datos. Y aquí, cuando lo tenemos en procesos, aquí esta dificultad de compartir recursos globales era lo que me refería. Eso se obtiene en base de datos, pero también se podría dar aquí en los procesos. También tenemos la dificultad de manejar la asignación de recursos. Detectar un error es difícil, dado que es difícil reproducir la situación. No se puede reproducir la situación que ya se ha dado. Vamos a ver más adelante en cuáles son. Aquí tenemos un ejemplo simple. Esta área va a estar siendo compartida por varios usuarios, y que aquí tenemos proceso 1, proceso 2, y esta sería como que las variables globales que están siendo compartidas por todos los usuarios. ¿Qué hacemos en este caso? Si tenemos esta rutina, ¿sí?, que obtiene el dato que se ingresa, el dato que se obtiene aquí, se asigna el dato que sale y lo vamos a imprimir en pantalla. ¿Qué es lo que va a suceder? Si proceso 1 y proceso 2 van a realizar lo mismo al mismo tiempo, entonces, por ejemplo, el texto que está ingresando proceso 1 es A, el texto que está ingresando proceso 2 es B. Al final, ¿cuál es el que se va a imprimir? ¿Es A o es B? No podemos suponer quién es más veloz que el otro. Entonces, para evitar este tipo de problemas que entren a esta función, ¿sí?, que puede entrar cualquiera, lo que se hace es de que se puede restringir, evitar que otro proceso ejecute a esta rutina. ¿Qué quiere decir? Que mientras un proceso se esté ejecutando, ningún otro puede entrar a utilizar esta función. Entonces, esa es la forma como podemos garantizar que las variables globales no se vean afectadas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí comprendieron
¿A dónde se quiere llegar? Que, por ejemplo, mientras proceso 1 está utilizando o está realizando este proceso, pues proceso 2 se quede en espera y no le asigne valores y que pueda afectar el resultado final. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Ninguna? Todo bien, genial, gracias. De acuerdo, muchas gracias. Ahora vamos a ver la interacción entre procesos. Aquí tenemos dos pues, tipos de procesos. Vamos a tener los independientes y vamos a tener los cooperantes. Y aquí en los independientes su estado no es compartido, son deterministas. ¿Qué quiere decir? Que son deterministas, van a tener una ruta ya determinada, una ruta que van a seguir y por lo mismo, si tiene una ruta definida, entonces son reproducibles. Por ejemplo, un programa que calcula 1000 cifras de decimales de pi, vamos a poder reproducir porque no hay otro proceso porque es totalmente independiente. No hay otro proceso que le afecte a su resultado. En cambio, en los cooperantes, aquí su estado es compartido. Su funcionamiento es no determinista y su función puede ser irreproducible. ¿Por qué? Porque como es cooperante, entonces puede ser que necesite de otros procesos para poder replicar lo que ya, ese momento que ya se reprodujo, pero es difícil volver a replicar tal y como había sucedido cuando es un proceso cooperante. Entonces aquí es complicado. Cuando se siente, sí, ahí sí se puede. Ahora vamos en la interacción entre procesos, cómo se puede presentar la concurrencia. Se puede presentar a través de multiprogramación de aplicaciones independientes, aplicaciones con varios procesos, el uso de estructura de datos del sistema operativo y cuando se dispone de varios procesadores. O sea, se puede tener una multiprogramación, un multiproceso y procesamiento distribuido. Ahora bien, existen 3 formas en las que pueden interactuar los procesos. Aquí tenemos uno que sería la competencia por recursos escasos. ¿Nuestros recursos son finitos o son ilimitados? ¿Cómo son nuestros recursos? ¿Finitos o infinitos? Los recursos son finitos. Finitos, ¿verdad? Finitos porque tienen un límite. Entonces, aquí, si como los recursos son finitos, entonces siempre van a haber competencia por esos recursos. Entonces, la competencia por recursos escasos, aquí los procesos no conocen a los demás. Entonces se puede dar un interbloqueo, puede haber inanición, ya vamos a ver en qué consiste estos conceptos, y puede haber exclusión mutua. En la cooperación por compartición, aquí los procesos se conocen indirectamente a los demás. Aquí vamos a tener un interbloqueo, va a haber una inanición, exclusión mutua y coherencia de datos. Cuando tenemos la cooperación por conexión, aquí los procesos conocen directamente a los otros. Aquí vamos a tener el interbloqueo y la inanición. Ahora vamos a ver la competencia por recursos escasos. ¿Qué quiere decir? Aquí los procesos compiten por esos recursos escasos. Si 2 procesos compiten por un recurso, el sistema operativo asigna el recurso a uno y el otro se queda en espera. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos aquí? El interbloqueo. El estancamiento. La inanición, ya la vamos a ver qué es, y la exclusión mutua. Ahorita vamos a validar. Ahora tenemos como los recursos son limitados, entonces aquí tenemos un ejemplo de un estado inicial, un estado seguro y estados inseguros. ¿Qué quiere decir mi estado inicial?
Mi estado inicial, aquí yo puedo contar todos los recursos que tenemos. Aquí ya tendríamos los recursos que tenemos, son todos estos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recursos disponibles. ¿Y cuántos procesos? Proceso 1, proceso 2 y proceso 3. ¿Qué significa un estado seguro? Un estado seguro significa que yo tengo todavía recursos por asignar y que tengo procesos a los cuales ya se les ha asignado esos recursos. Entonces, ese estado seguro cuando todavía tengo los suficientes para que puedan terminar, para que uno de los tres pueda terminar, y si termina uno, pues devuelve todos los recursos que ya tenía, se podrían terminar los otros. Aquí todavía sigue en un estado seguro porque ¿qué pasa si el proceso 3 solicita los 3 que hay? Entonces se le asignan todos y puede finalizar. Y luego pues ya devuelve todos los recursos que tenía y ya los de otros dos ya pueden finalizar. Aquí se le asignó uno, aquí se le asignó uno más al proceso 2 y todavía quedo en modo seguro porque ambos, o sea, los tres procesos me quedan con que necesitan 3 recursos, necesitan 3 recursos y necesitan 3. ¿Y cuántos tengo aquí? Independientemente a qué proceso se le asigne, va a poder terminar. Y cuando termine, por ejemplo, se los damos todos a al proceso 3, termina y devuelve todo. Entonces ya cualquiera de los dos puede terminar. No sé si hay alguna pregunta. Sí está claro lo que es el estado inicial, el estado seguro y el estado inseguro. Bueno, déjenme validar. Esta última diapositiva no me quedó clara, ingeniera. ¿No te quedó claro? No, ¿me podría volver a explicar, Sí, por favor? de acuerdo. Tenemos recursos finitos, ¿sí? Son 8, ¿sí? 8 recursos. ¿Cuántos procesos tenés por ejecutar? ¿Cuántos hay? Tiene 3 procesos. 3 procesos. Vale. Ahora se le llama estado inicial. Aquí todavía el proceso 1, proceso 2 y proceso 3 todavía no tienen nada asignado porque no se ven en amarillito. Ahora, aquí tenemos un estado seguro. Ya le dimos 2 recursos al proceso 1, uno al proceso 2 y uno al proceso 3. ¿Por qué se le llama estado seguro? Porque el número de recursos que tengo aquí, con este número, cualquiera de estos 3 puede finalizar. Por ejemplo, si yo si le asigno, ¿cuántos recursos necesita el proceso 3 para finalizar? 3. 3, ¿verdad? Entonces, yo puedo tomar 3 de estos, se los asigno y finaliza. ¿Qué sucede? Como ya finaliza, me va a devolver todo. Y entonces, por ejemplo, aquí devuelve digamos que ya le asignamos los 3 que le faltan, entonces ya terminó y me los devolvió. Entonces, 5. Con esos 5, yo puedo asignárselo a cualquiera de P1 o P2 que necesite. Entonces, a cualquiera de los dos. Entonces, como ya puedo asignárselos a cualquiera de los dos, quiere decir que sigue en un estado seguro. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos puede terminar. ¿Sí? Eso se le llama estado seguro. Ahora, ¿cuándo le vamos a llamar inseguro? Volvamos acá. Aquí es un estado inseguro. ¿Por qué? A ver si logras ver. Porque si asigno los 2 recursos que me quedan, por ejemplo, al proceso 3, no habrían recursos para el proceso 1 y proceso 2. Ah, pero, ¿qué pasa si ahí todavía quedaría un estado inseguro? ¿Qué pasa si le das estos 2 a este? Pero, ¿cuántos recursos más necesita proceso 3? 2 más. 2, solo 2.
Entonces, si le asignas estos dos a este, ahí todavía está en inseguro, pero podría finalizar este. Y cuando finalice, ¿cuánto nos va a devolver? ¿Cuántos Devolvería tendríamos? 4. 4. Y con esos 4, cualquiera de estos dos puede finalizar. Aquí se le llama inseguro porque, ¿qué pasa si estos dos se los das al proceso 1 y no al proceso 3? ¿Qué va a suceder? ¿Con cuántos recursos te vas a quedar? Ya no tendría recursos para asignar a los procesos. Ajá. ¿Y cuántos procesos están con estado finalizado? Ninguno. Ninguno. Entonces, eso es el estado inseguro. Cuando tenemos pocos recursos, ¿y qué pasa si se los damos a un proceso que no termina, ni aún asignándole todo lo que tenemos? Entonces, ahí nos quedamos en un estado inseguro, porque tendríamos todos los recursos asignados y eso es como un banco, ¿sí? ¿Qué pasaría si los bancos dieran todo su efectivo en préstamos? ¿Qué va a suceder si llega un nuevo cliente? No va a tener para darle el otro. No va a tener para darle al otro. Exacto. Más adelante vamos a ver el algoritmo del banquero. Es similar a esto y prácticamente es similar a un banco. Si un banco da todo su efectivo y da a todos los clientes que le piden, le presta, se puede quedar sin liquidez y ya no va a tener para devolver. Y va a tener hasta que uno se le venza el tiempo para devolver, ¿verdad? Entonces, no sé si ahora sí te quedó claro. Sí, ingeniera, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Entonces, recursos finitos, hay que saber administrarlos porque si no nos podemos quedar con todos los procesos pendientes. Entonces, eso sería un estado inseguro. Ahora, por compartición. Aquí en la cooperación por compartición tenemos que los procesos no se conocen, los procesos cooperan para evitar inconsistencias y tenemos recursos compartidos. Aquí en los recursos compartidos son las variables compartidas, pueden ser archivos, pueden ser bases de datos. Entonces, cuando son recursos compartidos, lo mejor es guardarlos de que solo un proceso ingrese a la vez. Eso es lo que debemos de garantizar. Aquí tenemos un problema de confianza. Aquí la solución es la exclusión mutua. Ya les voy a explicar en qué consiste la exclusión mutua. Y también tenemos una sección crítica. Por ejemplo, cuando tenemos a los semáforos. En los semáforos hay un área en la cual solamente puede pasar un vehículo. Puede hacer que pueda pasar uno. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los otros en un semáforo? ¿Qué pasa en un semáforo? ¿Qué pasa si un vehículo no respeta el semáforo? Podría ocasionar un accidente. Por eso es que se ocasionan los accidentes. ¿Por qué? Porque los vehículos, algunos pues puedan no respetar el semáforo y entonces ocurren los accidentes. Entonces, para eso, a ese espacio donde ocurren los accidentes se le llama sección crítica. Entonces, yo debo de, aquí en mi sección crítica, garantizar que solamente un proceso puede entrar a la vez allí y hasta que esté liberado puede ingresar otro. Entonces, para eso me sirve la sección crítica. Ya vamos a ver la exclusión mutua. Aquí tenemos un ejemplo consistente. ¿Qué sucede con este ejemplo consistente? Por ejemplo, tenemos proceso 1 que tiene una operación A igual a A más 1. Aquí está. Proceso 2
B igual a B más 1, y hasta que termina el proceso 1, inicia el proceso 2. Entonces vamos a obtener resultados coherentes. ¿Por qué? Porque hasta que termina uno, se ejecuta el otro. Ahora tenemos la ejecución concurrente. Aquí en la ejecución concurrente, ¿qué sucede? Proceso 1 le incrementa 1 a A, y luego proceso 2 le incrementa 2 a B, y luego proceso 1 le va a incrementar a B. Entonces aquí vamos a tener una mezcla. Cuando es ejecución concurrente, si nosotros no reservamos, si nosotros no ponemos en área protegida, ¿sí? Todo este proceso, aunque sean operaciones sencillas, entonces podemos obtener valores que pueden ser otros. ¿Por qué? Porque van a ir intercalando. Eso es lo que debemos de evitar. Debemos de evitar que las áreas que son compartidas permita el ingreso de un solo proceso a esa área. Entonces, eso es lo que debemos de garantizar en la programación, en la ejecución concurrente. Ahora tenemos la comunicación, la cooperación para la comunicación. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos los procesos que se conocen explícitamente. La comunicación se da con mensajes de enviar y recibir y no se comparten recursos. ¿Qué tenemos aquí? Podemos tener interbloqueos. ¿Qué quiere decir? Cada proceso se queda esperando para que un recurso que tiene un proceso asignado lo libere uno, pero no queda en interbloqueo porque ambos procesos se quedan esperando por un recurso que tiene cada uno. Ya vamos a ver qué es inanición. Inanición es cuando, por ejemplo, vamos a verificar acá, aquí, bueno, los problemas que vamos a resolver son prácticamente la exclusión mutua. ¿Qué quiere decir la exclusión mutua? Aquí, por ejemplo, si tenemos un interbloqueo, bueno, aquí sería la exclusión mutua es que si proceso 1 entró en esta área crítica que es compartida por el proceso 2, entonces que no suceda esto, sino que se ejecute todo P1, proceso 1, y luego que se ejecute proceso 2. Entonces, eso es lo que debemos de garantizar. Aquí en el interbloqueo, ahí vamos a tener el interbloqueo cuando un proceso se quede esperando por el recurso que ya tiene otro. Y la inanición se va a dar cuando ya tenemos un proceso que se quedó en espera y que nunca se le asignaron recursos. Entonces vamos a ver cuáles son esos problemas potenciales a resolver. Y tenemos la exclusión mutua. ¿Qué quiere decir la exclusión mutua? Evitar que otro proceso entre a la sección crítica. En el semáforo, ¿cuál es la sección crítica? Donde están las intersecciones por las cuales tiene que pasar un vehículo. Entonces, tiene que detenerse porque esa va a ser su sección crítica. Ahora vamos a ver qué es el interbloqueo. El interbloqueo se da cuando proceso 1, por ejemplo, obtiene el recurso 1. Entonces, proceso 1 se le asigna el recurso 1. Proceso 2 obtiene R2. Entonces, proceso 2 se le asigna el R2. Ahora, ¿qué quiere decir? Proceso 1 no puede continuar porque también necesita el R2. Y proceso 2 no puede continuar porque está esperando a que proceso 1 suelte el recurso 1. Entonces se da una espera circular porque uno espera a que el otro suelte el recurso y este no suelta este porque necesita de este otro para poder finalizar. Entonces eso sería el interbloqueo. Ahora vamos a, solo dime un segundo.
Listo, vamos a hacer un par de preguntas y vamos a ver. David Letona. David. Vamos a verificar. Este David no nos escucha. Vamos a ver. Franz Venegas. Franz. A ver, Freddy. Freddy Alexander. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿quién me habló? Walter. Para ti, Walter, para ti, ¿qué es la concurrencia? Ujú. Ujú. Pero en la concurrencia es que ambos, si tenés dos procesos, ambos se van ejecutando al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la concurrencia. Ujú. Ahora vamos a verificar quién más. Déjame ver quién no se fue por el cafecito. Vamos a ver, Michael Giovanni. Michael. O Martín García. Sí, ingeniera. Ahorita iba por el café. Martín, ¿qué Sí. es la inanición? La inanición. ¿Sí? Si no te recuerdas aquí, te apoyamos. No, ingeniero, es Sí, que hemos voy visto manejando, voy procesos. ¿Qué escuchando, es? pero voy manejando. Ah, Sí, ah, bueno. sí, voy escuchando la Ya. clase. A ver, Brian. Brian Sacrochol. Vamos a ver quién nos ha ido al cafecito. Cristian González. Cristian. Vamos a ver, Juan. Ajá. Es cuando a un hilo se le niega el acceso a un recurso compartido del sistema. Sí, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la inanición es cuando a un proceso se le niega un recurso. ¿Por qué? Porque puede ser que solo se le estén asignando a otros procesos menos a él, ¿verdad? Entonces, eso es la inanición, que nunca se le asigna un recurso. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a validar. A ver, Eric, esto. Ingeniera, ¿y en qué Sí, momento se podría dar eso? Que nunca se le asigna recursos a un cuando se puede proceso. dar, ajá, se puede dar que cuando se trabaja por prioridades, ¿sí? ¿Qué pasa si el usuario le cambia de prioridades a un proceso y siempre le va a dar prioridad alta a otros, menos a un proceso que está en espera? ¿Sí? Entonces ahí es donde se puede quedar estancado, porque siempre se le va a estar dando prioridad a otros procesos. Ahí es donde se podría quedar sin asignar recursos. Ah, ya. Gracias, ingeniera. Ujú. Por nada. Ahora vamos a ver. Vamos a ver aquí. Leonardo Sontay. A ver, Leonardo. No sé si Leonardo está todavía ahí. O Luis Eduardo Jerez.
Dígame, ingeniera. ¿Sí? Vamos a verificar. ¿Qué es el interbloqueo? El interbloqueo es, por lo que he entendido, ¿verdad? Sí, con tus Es cuando palabras. bueno, a ver si está bien ahí. Si es cuando el proceso en el hilo está bloqueado porque está ocupado o a falta de recursos. ¿Cuándo? ¿Podría repetir, perdona? Cuando está bloqueado por falta de recursos u otra razón. Un proceso. Sí, sí, sí. Ah, aquí no solo es un proceso. Aquí, pues solo vamos a escribir aquí, permítame. Ingeniera, Cuando un proceso bloquea a otro. ¿Sí, mande? yo entendí que es cuando no había, cuando se le asignaba un recurso a uno, a A, por ejemplo, y a B igual. Entonces, B esperaba que A terminaba de usar los recursos y al igual que B esperaba que A terminara de hacer los recursos. O sea que nunca, no sé si era eso, yo me escuché. Sí, ese es el ¿Sí? interbloqueo. Sí, así es. Muchas gracias, bueno. Martín. Sí, ese es el interbloqueo. Cuando no solo un proceso se va a quedar esperando un recurso, no, sino que un proceso, por ejemplo, un proceso tiene un recurso que otro proceso necesita de ese para poder finalizar y este proceso, este primer proceso también tiene el recurso, necesita el recurso que el otro proceso tiene. Entonces, digamos, es como, digamos que aquí, vamos a ver quién escribió. Ejemplo, en las impresoras, dice. Sí, podría ser las impresoras, sí se podría dar que no, que un proceso para poder finalizar necesite una impresora. Podría ser, para darles un ejemplo, es como que, digamos, yo tengo 5 quetzales, ¿sí? Yo tengo 5 quetzales. Y Selvin Danilo tiene 2 quetzales, ¿sí? Selvin tiene 2 y yo tengo 5. Y para poderme ir a Chimal, ¿cuánto necesitamos de dinero? ¿Cuánto cobran en el pasaje? 7 quetzales. 7 quetzales. Entonces, yo tengo 5, pero no me alcanza para irme, para tomar el bus. Y Selvin tiene 2, pero no le alcanza para tomar el bus. Entonces, los dos tenemos un recurso que no nos alcanza para poder cumplir con nuestra meta. Entonces, ni Selvin se puede ir, ni yo me puedo ir. Entonces, para que uno de los dos pueda finalizar, uno de los dos tendría que cederle. Por ejemplo, yo le doy los 5 a Selvin y Selvin sí se podría ir y finalizar. ¿Sí? Podría ser un ejemplo así sencillo para que ustedes vean lo del interbloqueo. O sea, ambos vamos a tener un recurso que uno va a necesitar del otro para poder finalizar. No sé si ahora sí está claro. Se vuelve una espera circular para cuando se da el interbloqueo. ¿De acuerdo? Entonces, esta semana no les voy a dejar tarea. Bueno, la tarea que les voy a dejar es de que estudien qué es concurrencia, qué es inanición, qué es interbloqueo, qué es la sección crítica, que estudien eso y lo que les acabo de explicar. Entonces, para la próxima semana les voy a hacer una pequeña evaluación sobre estos conceptos y vamos a continuar viendo lo que es la concurrencia. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a ver que alguien escribió. Sí, es un corto. Sí, es un corto, Fernando. Para que estudien estos conceptos que vamos a continuar manejando. ¿De acuerdo? Sí, ¿qué es la concurrencia? O sea, son conceptos. ¿Qué es la concurrencia? ¿Qué es el interbloqueo? ¿Cuál es la inanición?
qué es la sección crítica. Eso básicamente. Y les voy a pedir ejemplos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes estudien, este material de apoyo está en la plataforma y les voy a subir la grabación del día de hoy. Vamos a ver si dejé la grabación, solo déjenme ver. Sí. Voy a subirles la grabación. Entonces, les voy a hacer un pequeño corto. Ahorita nos vamos a quedar hasta allí y solo les voy a tomar asistencia, permítanme. Aunque algunos no me respondieron, no aparecieron por ahí. Andaban por el Todos café. habrán ido por el pan. Sí, se quedaron. Aquí está haciendo un poco de frío. Entonces se quedaron dormidos. Media lluvia. La cama no los dejó. O el sofá no los dejó. Permítame. Está lloviznando. Sí, aquí también está así. Vamos a ver. Permítame. El cafecito y la señal, dice. Sí, me imagino. Permítame. Solo les tomo asistencia. Entonces, solo es para que estudien los conceptos. Un segundito. Y vamos a tomar. Ahí estamos. Bueno, ahora Martín ya va a poder continuar manejando. Sí, ingeniera, todavía en camino. De acuerdo. Sí, pero hay de otra. Sí. Recording stopped. Entonces, les deseo una feliz tarde. Vamos a continuar el próximo sábado y por ahí estudian esos conceptos. Es una pequeña evaluación. Está bien, ingeniera. Feliz tarde, ingeniera. Igualmente. Bien, ingeniera, feliz tarde. Feliz tarde, Listo, ingeniero. Feliz tarde, cuídense. Pase feliz día.